Paren un poco. En Del Plata, la radio de la verdad. Pues lo tengo a Gustavo Córdoba en línea, analista político, director de Suban Córdoba. Gustavo Alejandro Diviasi saluda. ¿Cómo te va? Alejandro, un placer. ¿Cómo estás? Igualmente. Bueno, Gustavo, a ver, de esto se viene hablando, ustedes hicieron un análisis. Quiero que primero, tenemos el audio, ¿no, Silvita? Primero vamos a escuchar esto. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué está Milei dele con el periodismo que ya aburre y cansa? Si vos mirás las encuestas, Suban Córdoba, bueno, no nos da bien, chicos. ¿Quieren la verdad? Es la verdad. 81% de la gente dice que el periodismo político es poco creíble. ¿Quieren la verdad? Es la verdad. Me gusta y no me gusta. Pero nosotros como periodistas tenemos que poder leer esto sin vergüenza. Nosotros como periodistas tenemos que entender que mucha gente, bueno, desconfía del sistema periodístico argentino. ¿Y qué me miran? ¿Estoy diciendo una mentira? Estoy diciendo la verdad. El periodismo argentino, tristemente, lamentablemente, está desprestigiado. ¿Por qué? Cada uno hará su evaluación. Nos habremos equivocado, mucho, poco, algo. Habrá muchos operadores, habrá de todo. Habrá gente que le hizo la campaña a Alberto. No sé, cada uno sabrá. Pero además de decir que mal, indignarnos, decir nos ataca, que es verdad que nos ataca, entendamos que el ataque es netamente político, tiene una lógica política. ¿Por qué? Porque 80% de imagen negativa. ¿Alguna vez el periodismo tiene que preguntarse por qué? Bueno, ahí lo escuchábamos a Jonathan Viale y haciendo referencia justamente a una encuesta que habían hecho desde Suban Córdoba. Gustavo, contame un poquito esa encuesta, que fue de hace un par de semanas, pero como siempre se reaviva esta cuestión con el periodismo, me gustaba traerlo a la mesa de discusión. Mirá, en realidad el audio ese es de febrero. Sí. Es después de la fallida, del fallido encuentro entre Milei y Jonathan Viale. Correcto. Esta la hicimos exclusivamente el tema de la criptomoneda Libra, y cuando hicimos la pregunta del periodismo político, en realidad estábamos pensando en Viale. Y es curioso como él es el único periodista que hace la encuesta. En Córdoba hay un dicho para esconder un elefante en la peatonal, y llenamos la peatonal de elefantes. Es muy curioso como Johnny Viale, que fue el autor de esa maniobra pseudo periodística, por decirle de alguna manera elegante, le echa la culpa a los demás de algo que hizo él, no otra persona, ¿no? El que lleva a tensionar la profesión periodística y prácticamente liquidarla fue él, ¿no? Al aceptar esas reglas de juego, bueno, que son legítimas si sos parte de un gobierno. Ahora, el periodismo para mí tiene otro rol, otro perfil. Por supuesto que no soy un negado en la idea de admitir que el periodismo ha mutado, que ha dejado de ser dador de responsabilidad o dador de autoridad. Hoy también es sujeto, ¿no? de esta mirada. Le corresponden también las generales de la ley, porque la construcción del poder tiene a la comunicación y al periodismo, digamos, como uno de los pilares críticos fundamentales. El dilema es cuando entran en esta transición de que uno no sabe si son periodistas o operadores del gobierno de turno, ¿no? Porque ahí hay una bajada de línea permanente que, a ver, yo no quiero pecar de inocente, pero Johnny Viale es hoy uno de los periodistas con peor imagen de la República Argentina. Gustavo, igualmente de esto, y a ver por qué también amerita traerlo, porque hace dos menciones. Uno dice, le hacen la campaña a Alberto. Alguien con un poquito más de dignidad diría, le hacen la campaña a Alberto, le hacen la campaña a Macri, le hacen la campaña a Milei, pero se queda nada más que le hacen la campaña a Alberto. Eso por un lado. Y por el otro, también plantea esta cosa de justificar las agresiones de Milei, diciendo, bueno, algo hicimos mal, entonces está bien que Milei reaccione como reacciona. Bueno, hasta donde yo puedo apreciar y mi formación me permite, ¿no? Yo no creo en estos tonos y estas metodologías violentas y no se condicen con un sistema democrático, en primer lugar, mucho menos con la figura presidencial, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor a este gobierno le resulta incómodo el ropaje democrático,
que está haciendo lo imposible para demostrar que se lo quiere sacar de encima lo más rápido que pueda, pero evidentemente las formas son tan importantes como el fondo de la cuestión. No es como pretende Milei, que acá lo importante es el objetivo final y por eso hay que hacer la vista gorda o mirar para otro lado en términos de formas. No es tan importante la democracia como tan importante salir, digamos, del problema económico que tiene la Argentina. Entonces ahí hay un problema de enfoque. Creo que la sociedad argentina eventualmente deberá corregir con su voto en un futuro no muy lejano, o en el 2027, esta cuestión, si es que tiene alguna alternativa a la sociedad visible. Pero bueno, lo que podemos hacer por el momento es sostener una mirada muy firme y mostrar estos elementos que no se condicen con el sistema democrático. A ver, para mí la prensa libre es el pilar fundamental de una democracia. Si la prensa, los comunicadores, los periodistas no cuentan lo que el poder no quiere que se cuente, estamos en un problema realmente grande. Y Gustavo, después hiciste alguna otra compulsa de esto digamos, de cómo, porque esto vos me decís que fue de febrero. ¿Hiciste algún otro relevamiento de esto? De la situación del periodismo, digo, ¿no? Hace poco medimos la imagen de los periodistas, te diría, los periodistas mainstream, ¿no? Me faltaron un montón, porque la verdad hacer una encuesta tan larga tampoco está tan piola, pero la verdad es que a mí me sorprendió que hubo una lógica, ¿no? Todos los periodistas alineados con el relato, la narrativa o la defensa política del gobierno de Milei son los periodistas que aparecen con peor imagen negativa. Lo mismo nos pasó, hice la misma encuesta en el gobierno de Alberto y todos los periodistas que estaban alineados con el gobierno de Alberto Fernández les dio alta imagen negativa. O sea, me parece que es interesante. Es bueno. Como un acto reflejo de que la sociedad premia de alguna manera el rol del periodista, no el rol militante de estar cerca de un partido político, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, este dato es tendencioso, podría decir Johnny Viale, ¿no? Pero la verdad que hicimos la encuesta en el gobierno de Alberto y dio exactamente igual. ¿Crees que, a ver, creo que por ahí en algún lugar de la charla lo dijiste, que el desprestigio pasa por modificar la profesión del periodista? O sea, no estamos más para informar, no estamos más para analizar, sino para ser, yo no sé, sommelier de marchas y ese tipo de cosas, ¿no? Sí, o generar indignaciones selectivas. Claro. No tener el mismo grado de indignación, si la cosa pasa de un lado de la grieta o pasa del otro. Ahí, ese te diría que es el principal tema que genera, a su vez, un problema mayor, porque ni siquiera los especialistas hoy estamos distinguiendo lo que es una fake news de algo que no lo es. Y si a eso le agregás esa tendencia de un periodismo justificador del poder, bueno, el problema adquiere niveles gigantescos, ¿no? Porque lo que está en juego es la verdad. Como nadie sabe lo que es la verdad, todos se guían por lo que dice o por lo que pasa cerca del prejuicio ideológico. Por eso es tan efectivo el rol de estos periodistas, ¿no? Porque esa cuestión de acumulación de cosas que van diciendo de una determinada manera genera una suerte de problema gigantesco, cultural, porque ¿cómo salís del escarnio público después de que te trabajaron 10 años diciendo lo mismo de vos? Fíjate, te voy a dar un dato electoral. El antikirchnerismo en la Argentina es el partido político más popular en términos de cuánto se sienten antikirchneristas. Ahora, escucha este dato objetivo. Ya van 3 turnos electorales que el kirchnerismo no logra poner un candidato propio. Lo tuvo que nominar a Scioli, lo tuvo que nominar a Alberto Fernández y lo tuvo que nominar a Sergio Massa. ¿No es cierto? Fíjate vos, el fantasma del antikirchnerismo es mucho más potente que el poder real del kirchnerismo para montar una candidatura que dispute poder real. Bueno, el kirchnerismo para muchos sectores se ha convertido en una mala palabra. Viste que casi como un descalificativo. Vos sos kirchnerista, te dicen. Claro. Poco más es como si tuviese la peste. No sé. Bueno, pero a ver,
cuánto han contribuido no solo el kirchnerismo, sino también el sistema mediático argentino y alguna parte del periodismo a instalar eso. Sí. Entonces, a ver, yo creo que la cosa va por otro lado, no obstante, no puedo dejar de reconocer la potencia que hoy tienen las redes sociales como formadoras de fake news, que hay una parte del electorado, sobre todo los menores de 35 años, que tienen una lógica informativa totalmente distinta a la nuestra, a los adultos. Hay un cambio muy brutal en el medio de todo esto y una falta de entendimiento de la política, de cómo funciona, ¿no? Este sistema de cómo se informan los jóvenes, porque pareciera que le hablan a un colectivo en un lenguaje que este colectivo joven no entiende ya. Seguro. Estamos con Gustavo Córdoba, analista político, director de Subán Córdoba. Te hago la última, Gustavo. A ver, hablamos de los periodistas y quizás esto, como viste, que primero, si el huevo o la gallina, digo, mucho del público que mira estos medios, no los mira porque quiere que justamente sus periodistas o los que están, sus admirados, digan estas cosas, insulten al kirchnerismo, insulten a Milei, lo digo de un lado y del otro en este caso, que los medios nos hemos convertido algo así como en equipos de fútbol, ¿viste? Donde nos sigue la hinchada. ¿También tiene que ver esto con un cambio de época o un cambio de estructura de la profesión periodística? Creo que lo conveniente es salirnos de la coyuntura. Por ahí, lo único que te agregaría que nos hemos transformado en barra brava, ¿no? Claro. Y te diría que eventualmente tenemos que evaluar la calidad del debate público, entre otros del periodismo, de la política, ¿no? Del empresariado. Y ahí es donde vamos a empezar a alarmarnos, porque la calidad del debate democrático ha caído a niveles prácticamente inexistentes. Uno ve, por ejemplo, la actual composición de la Cámara de Diputados, ¿no? Los discursos de algunas figuras que son representativas, por ejemplo, del oficialismo, y bueno, uno ve nombres que han pasado en la historia por el Congreso argentino y dicen, no puede ser, ¿no? Es una cosa increíble, y sin embargo sí puede ser. Creo que ha habido, en ese sentido, yo te diría que son representativos de una parte de la sociedad argentina que tiene ese comportamiento y evidentemente ya, más, yo voy a dar un paso adelante. El problema no es Milei ni los libertarios. Eventualmente es la sociedad argentina que está rota, que está fragmentada, ¿no? Que tiene estos parámetros de evaluación de la realidad que a lo mejor son, bueno, son reales o no, vaya uno a saber, viste que cada uno se va construyendo su propia realidad también, ¿no? Sin duda. Gustavo, te agradecemos muchísimo la charla con Radio del Plata, un abrazo grandote. Chao, chao. Gustavo Córdoba, analista político, director de Subán Córdoba. En Del Plata, la radio de la verdad.